Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y vamos a seguir con nuestra sección de las películas de James Bond, pero ahora, en este caso, vamos a averiguar, o os voy a contar un poquito, cómo fue contratado George Lazenby para otra de las producciones de la saga de James Bond después de la etapa de Sean Connery. O sea, recordemos que Sean Connery ya había rodado ya varios títulos de la saga de James Bond, incluyendo la película inicial, 007 contra el Doctor No, Desde Rusia con Amor, Goldfinger, Solo se vive dos veces, Operación Trueno. Pero ya Sean Connery llegó un momento que después de la película de Solo se vive dos veces ya estaba un poco ya cansado del personaje. Había hecho hasta entonces 5 películas de James Bond y ya sinceramente lo que quería era que no le encasillaran evidentemente en el papel de James Bond, y no quería ser James Bond para el resto de su vida. Entonces él veía que los años se le iban echando encima, pero que quería realizar otro tipo de películas. Pero claro, debido a que el éxito que tenían, pues todo lo que era la saga y todas las películas que de James Bond, que fueron prácticamente, pues se estaba empezando a convertir en una de las franquicias más importantes de la historia del cine. Pues claro, Cubby Broccoli y Harry Saltzman, que fueron los productores de la Eon Productions, bajo la supervisión de la Metro-Goldwyn-Mayer en este caso, decidieron pues que tenían la supervisión de la Metro-Goldwyn-Mayer como distribuidora, decidieron que tenían que buscar a un nuevo James Bond. Pero antes que eso, también se le presentó a Cubby Broccoli un problema, bueno, digamos un problema, no era realmente un problema por así decirlo, por así llamarlo, sino que el montador de todas las películas que él había realizado, Peter Hunt, se le un poco reveló a Cubby Broccoli diciéndole: mira, Cubby, yo estoy un poco cansado de todo lo que es montar películas. Yo les estoy dando un buen ritmo a todas las películas de Terence Young que está realizando, que había realizado para Sean Connery, incluida la del Doctor No, la que os comenté anteriormente, que la tenéis aquí, la podéis ver en la crítica en el canal de cómo se escogió a Sean Connery, precisamente por todo ello. Y Peter Hunt, que además era una de las personas más amables y más educadas de todo un auténtico caballero británico, de toda la producción, de todo lo que era la familia de James Bond, de todo el equipo artístico y técnico, pues Cubby Broccoli le dijo: pues bueno, de acuerdo, adelante. Si quieres dirigir una película de James Bond, pues por mí, de acuerdo. Es decir, tu labor hasta ahora ha sido magnífica. Hay que reconocer que el ritmo frenético y estupendo de todas las películas de James Bond siempre ha sido muy regular. No ha habido grandes altibajos. Y además es que en ese momento, pues Peter Hunt estaba terminando lo que era el montaje de una película que no era precisamente de James Bond, pero sí que estaba realizado por su mismo equipo técnico, que también la tenéis aquí comentada en el canal, que es Chitty Chitty Bang Bang, aquella película musical con este actor, con Dick Van Dyke, fantástico musical, y con Sally Ann House, y cuyo coche, el original de Chitty Chitty Bang Bang, como os puse, además en uno de los primeros comentarios, cuyo coche lo tiene actualmente, el original lo tiene Peter Jackson, no una copia, una reproducción, sino el original. Él estaba terminando de montar Chitty Chitty Bang Bang y dijo a Cubby Broccoli: yo quiero dirigir, dame una oportunidad de dirigir una película de James Bond. Y qué casualidad que, fijaos que yo os comenté 007 contra el Doctor No. Pues a la vez que se estaba comentando, a la vez que se estaba filmando la de 007 contra el Doctor No, Ian Fleming estaba escribiendo una novela que iba a ser además, qué casualidad y qué coincidencia, la adaptación que Richard Mayban iba a hacer para Peter Hunt, que es nada más y nada menos que 007 al servicio secreto de su majestad. Esta era una novela con un tono bastante distinto a las anteriores, en el que James Bond se puede decir que no utiliza tantos gadgets, es decir, no sale Desmond Llewellyn, no sale prácticamente la sección Q, sale Q al principio de la película junto a Bernard Lee, que es el actor que hace de M, pero no utiliza, o sea, no se pasa James Bond por parte a la sección Q para que le dé los típicos gadgets que tenga que utilizar, sino que Peter Hunt le quería dar un aire mucho más realista a la película y prescindir de todo este tipo de elementos y de utensilios. Es decir, le quería dar un aire completamente nuevo.
Pero Peter Hunt, como montador, no como director, se fijó mucho en el estilo de Terence Young, es decir, un estilo más elegante, en un estilo de fotografía en Technicolor muy luminosa, como luego os hablaré en el resto de la película. Y bueno, pues Cubby Broccoli dio luz verde al rodaje de 007, el servicio secreto de su majestad, con la dirección de Peter Hunt. Pero claro, el otro problema, y ya era importante, es que Sean Connery había renunciado a ser ya James Bond. Entonces se presentó el problema de encontrar a un nuevo James Bond. Peter Hunt pues realizó un casting en Inglaterra, en Irlanda, en Escocia, en Estados Unidos, todos los países de habla anglosajona, para intentar buscar a alguien parecido a Connery. Es decir, que no se notara tanta la diferencia entre lo que era Sean Connery en el físico, la estatura aproximadamente, con el que había sido hasta entonces el James Bond original, con Sean Connery. Y después de haber entrevistado a muchísimos actores, la verdad es que él estaba desesperado. Cubby Broccoli y Harry Saltzman estaban que se subían por las paredes, tenían prácticamente, no el rodaje a punto de empezar, pero tenían el equipo artístico, tenían el guión. Richard Mayban estaba ya, el adaptador, ya estaba pues prácticamente terminando de adaptar lo que era el guión. Y un día, pues Peter Hunt estaba en su casa tranquilamente y vio un anuncio en el que aparece un chico muy varonil, de aspecto, unas facciones muy fuertes, muy rudas, que aparece en una lancha motora en un anuncio. Y dice, uy, pues parece que ese chico da cierto aire Sean Connery. Esto que contacta con Cubby Broccoli y dice, pues mira, en televisión he visto el anuncio, no me acuerdo tal, de lo que era en realidad el anuncio. Dice, he visto un anuncio con un chico con una lancha motora y quiero que lo veas, que estás atento un poco a la televisión. Cubby Broccoli pues está unos días viendo la televisión allí y lo ve. Y dice, pues mira, vamos a intentar contactar, ya que tú has tenido la idea y tú eres el director de la nueva película, vamos a intentar contactar con el manager de este chico. Se informan de lo que es el anuncio, etcétera, etcétera, y contactan con el manager de George Lazenby. Y se enteran de que George Lazenby en ese momento es un chico, por así llamarlo, era más joven que Sean Connery, de 28 años, modelo, australiano, era un modelo, es decir, no era británico, lo que luego le pasaría mucho factura, era británico y además había sido una especie como de vendedor de coches o vendedor de coches usados en sus tiempos libres porque había tenido varios trabajos. Bueno, pues total que el manager de George Lazenby contacta con él y dice, mira George, me han llamado desde Londres que tienes que ir a hacer un casting. George Lazenby al principio se cree que es pues para su trabajo, para modelo. Dice, pero es un casting para actor, para una película. Claro, George Lazenby ya se queda un poco mosqueado y dice, bueno, ¿qué clase de película es? Dice, es que no te lo puedo decir. Pero claro, era tan importante ese papel que su manager le dice, creo que tú serías un excelente James Bond. Claro, George Lazenby se queda y dice, pero James Bond ya es Sean Connery, o sea, no lo entiendo. Total, que George Lazenby no sabía que, evidentemente, que Sean Connery había renunciado al papel, se planta en Londres y tiene una entrevista con Peter Hunt. Peter Hunt, al verle en persona, dice, tiene los aires de Sean Connery, pero hay un pequeño problema. Es mucho más alto, mucho más alto, es más alto, más ancho, con una complexión más fuerte. Era un modelo. Sean Connery medía aproximadamente 1,85 m, 84, 85. Pero es que George Lazenby rozaba el 1,90 m. 1,90 m de estatura, es uno de los más altos James Bond. El más alto era Timothy Dalton, que medía 1,91 m. Mide 1,90 m, es más ancho que Sean Connery, más musculoso. Y lo primero que le dice cuando ve a Peter Hunt, dice, me gustaría, porque era un chico de 28 años, era muy jovencito, me gustaría uno de los trajes que utiliza Sean Connery en sus películas. Y le dice Peter Hunt, dice, tranquilo, no te preocupes, porque esto es una entrevista de trabajo. Es una entrevista para ver, pues a ver las impresiones que yo tengo contigo. Y luego nos entrevistaremos otra vez con Cubby Broccoli, que es el productor de lo que es la serie. Dice, no te preocupes que todo lo iremos labrando. Es decir, era un chico que no tenía ningún tipo de experiencia cinematográfica, ninguna. Había sido un modelo de pasarela, modelo que había aparecido en anuncio, pero eso no tiene nada que ver con protagonizar una superproducción
que era lo que estaba destinado él a realizar. Entonces, pues, Peter Hunt le propone una reunión con Cubby Broccoli, y Cubby Broccoli, pues bueno, pues le ve, también le da el visto bueno, dice, es muy rudo, pero habrá que empezar otra vez desde cero, como con Connery, es decir, habrá que pulirlo. Es decir, igual que Terence Young pulió a Sean Connery, tú tendrás que encargarte de pulir a este chico si finalmente logra hacer el papel de James Bond. Porque el casting seguían buscando personas. Tienen una reunión con Harry Saltzman, con el otro productor de Lion Productions, con Richard Mayban, también con Ian Fleming, en un hotel. Y lo primero que hace este chaval, George Lazenby, es llegar, sentarse y poner los pies encima de lo que es la mesa, o sea, como si estuviera allí como por su casa. Y le dice Cubby Broccoli, por favor, quita los pies y vamos a empezar la entrevista. Bueno, empiezan a charlar, empiezan a hablar, le dice que ande un poco, que se mueva, y le dicen, es que tú te mueves como un modelo, porque claro, él era modelo. Dice, vamos a tener, si tú realmente te escogemos para el papel de James Bond, tú te vas a tener que mover de una manera más sofisticada. Y le dice Cubby Broccoli, muévete no como un modelo, sino como si fueras un rey, como si fueras un príncipe, con elegancia y con sofisticación. Claro, él era un australiano que seguramente a lo mejor vendría, me lo imagino, a lo mejor de una familia un poco más humilde, no lo sé. Pero él se comporta como un australiano, con el acento australiano tan cerrado. Y claro, Cubby Broccoli y Harry Saltzman le dice, vamos a tener que darle clases de dicción, vamos a tener que enseñarle a caminar, vamos a tener que enseñarle, es decir, tenemos un trabajo arduo, igual que en el 62 había tenido con Sean Connery, pero con un hándicap más, y es que Sean Connery ya tenía experiencia cinematográfica, George Lazenby no. Entonces, deciden darle mucho tipo de clases, es decir, clases de dicción, clases de cómo caminar, cómo llevar los trajes, y una anécdota muy graciosa que dijo George Lazenby en aquella reunión, decir, si a mí me escogéis para hacer de James Bond, me gustaría que me pusieseis uno de los trajes que llevaba Connery. Y además que me peinaseis como él, exactamente igual, porque me gusta. Y le dice Cubby Broccoli, dice, mira, sabemos que no eres actor, pero una de las principales reglas para ser actor es que cuando se cambia un papel, tienes que interpretar a un James Bond que no se fije en Sean Connery, sino que tú tiene que salir de ti mismo tu propio James Bond. Es decir, tienes que reinventar al personaje. Es decir, no tienes que imitar a Sean Connery. Y además no te podemos dar ninguno de los trajes de Sean Connery porque Sean Connery es más bajo que tú y más estrecho. Es decir, las chaquetas, las mangas le quedarían bastante más bajas. No es lo mismo una persona de 1,80 m y tantos que de 1,90 m, ni más ancho ni más fuerte. Y el peinado, bueno, ya veremos a ver qué es lo que hacemos. O sea, tú no te preocupes, que ya te iremos indicando todo eso. Todo el equipo técnico y artístico se volcó con George Lazenby de una manera total. Aunque seguían buscando, incluso haciendo contactos con otros, incluso con Roger Moore, el original, James Bond, que habían intentado contactar con él precisamente antes que Sean Connery. Pero Roger Moore sigue con la serie del Santo, con otros proyectos, y vuelve a declinar la oferta. Total, que dicen, bueno, pues vamos a seguir intentándolo con George Lazenby, porque bueno, pues parece que la cosa no va mal. En la dicción va bien, va mejorando su inglés, y parece que la cosa no va mal. Pero lo que decidieron principalmente que fuera el próximo James Bond fue en una escena de acción, ya que Robert Leach, el que era el especialista precisamente para las escenas de acción, lo que hace con él, es decir, vamos a entrenar, o sea, dentro de un entrenamiento vamos a intentar hacer un pequeño casting para una escena de acción. A ver, ¿cómo se comportaría usted en una escena de acción? Claro, George Lazenby era 1,90 m de hombre, ancho, fuerte, y tenía delante un especialista, un luchador ruso profesional. Y de esto dice, mira, tienes que darle de esta manera, de esta, pero claro, de una de las formas para que no le des. O sea, nosotros no nos estamos pegando aquí puñetazos. Todo es una coreografía. Bueno, pues George Lazenby empieza a hacer la coreografía
Y de repente se le escapa a George Lazenby un puñetazo tan sumamente contundente que deja al luchador profesional ruso tumbado en el suelo del decorado del casting, pero tumbado inconsciente. Lo cual George Lazenby se llevó un susto tremendo y todo el equipo técnico. Empezaron allí a llegar, le despertaron. Y cuando Cavi Broccoli lo vio, le dijo: tú serás el próximo James Bond. Contratadísimo. Contratadísimo, dice. Y Peter Hunt dice, ¿te ha parecido bien? Le dijo, ¿no querías que tu nuevo James Bond fuera realista? Pues aquí tienes a un chico que en las secuencias de acción, ya lo iremos puliendo, te las va a hacer muy realistas. Y es más, como os ahora comentaré en la crítica de la película, las escenas de lo que son puñetazos, patadas, es decir, las peleas, son mucho más realistas que todas las que había hecho Sean Connery anteriormente. Y mucho más contundentes. Porque George Lazenby, además, ya metido dentro del rodaje, a uno de los actores se le escapó otro puñetazo rompiéndole la nariz a uno de los especialistas, lo cual, claro, George Lazenby estaba muy nervioso. Es decir, George Lazenby lo que iba era como acumulando estrés, todo esto. Porque claro, él se enfrentaba, era un chico de 28 años que se enfrentaba a una superproducción. Era una superproducción enorme, porque además Peter Hunt manejó un presupuesto que hasta entonces no se había manejado en ninguna otra película de James Bond. Es decir, 007, el servicio secreto de su majestad, iba a ser, desde el punto de vista cinematográfico y desde el punto de vista de rodaje, una película muy, muy ambiciosa. Se rodó todos los exteriores en Suiza, lo cual supusieron un auténtico problema, ya que fue en Suiza y además en marzo. O sea, con un frío tremendo, temperaturas de 20 bajo cero, algo horrible. Es más, el casting estaba prácticamente ya cerrado incluso antes de que George Lazenby fuera finalmente contratado. Y tenemos a los otros dos protagonistas, que eran Diana Rigg y Telly Savalas. Diana Rigg, que hace de la condensa Teresa Di Vincenzo, es decir, Tracy, la que iba a ser su futura mujer, al final de la película, cuando se casan. Esto es una crítica para los que ya lo habréis visto, es una película del 69, y si sois aficionados a James Bond seguramente ya la habéis visto. Y posteriormente a Telly Savalas. A Diana Rigg ya se la conocía, porque era una actriz con muchísima experiencia, porque había hecho además la serie, no sé si estaba haciendo o había hecho, la serie de los Vengadores. La serie, no de los Vengadores de Marvel, no la serie de los Vengadores de la Disney, no. Era una serie de dos investigadores privados, aventureros, que estaba protagonizada por Diana Rigg y por Patrick Macnee, muy popular en los años 60 y en los años 70 en Inglaterra. Acordaos de aquel remake que hicieron Sean Connery y Uma Thurman, que mejor no hablar de aquella película, porque era completamente desastrosa y no tenía nada que ver con la original. Y luego estaba Telly Savalas. Además de Diana Rigg, yo me acuerdo que hace poco la vimos en las últimas temporadas de Juego de Tronos, y que murió hace muy poquito, Diana Rigg. Pero era una actriz con un carisma brutal, Solo hay que verla, la belleza y la elegancia que desprende en toda la película. Está fascinante, fascinante. Y además era una actriz con muchísimo carácter. Además ayudó mucho a George Lazenby durante todo el rodaje. Cavi Broccoli le dijo antes del rodaje: oye, llévate a George Lazenby una noche a cenar, charlas con él, a ver qué impresión te da, porque claro, vais a ser los compañeros. Y después de la cena ella dijo: oye, pues me ha parecido un chico correcto, estáis haciendo muy buena labor, yo creo que hará un muy buen papel. Y luego tenemos a Telly Savalas, que Telly Savalas, bueno, nunca ha sido Telly Savalas santo de mi devoción, pero todos le conocemos por la serie de Kojak, pero ya no solo como la serie Kojak, sino por ser un actor, digamos, secundario, muy conocido, pero casi nunca protagonista, debido a lo que casi siempre os he hablado, a ese canon de belleza estricto que estaba impuesto pues en el cine de aquella época, los años 50, los años 60 aproximadamente. Pero Telly Savalas le conocemos por incluso dos papeles muy importantes en su carrera cinematográfica, que fueron A las órdenes de Mario Bava, haciendo una película que se llama El diablo se lleva a los muertos, un guialo ejemplar, una gran película, ya lo comentaré dentro de lo que es las críticas cinéfilas. Y también tenemos a Telly Savalas en una película bélica un tanto cómica, todo hay que decirlo, que se llamaba Los violentos de Kelly.
protagonizada por Clint Eastwood. Además que él era uno del grupo, precisamente, que forman Clint Eastwood junto con otros actores, pues Telly Savalas era uno de ellos. Y Telly Savalas pues realmente hace un papel fantástico dentro de la película, que hace de Stavros Blofeld, que era el enemigo de Spectra, que ya llevaba ya Sean Connery en las anteriores películas detrás de él, pero que no da con él ni para atrás. Pues todos ellos, Telly Savalas, Diana Rigg, el equipo técnico, se centran mucho en George Lazenby, le tratan, le miman mucho. Y empieza el rodaje en Suiza, realmente pues con unas condiciones climatológicas terribles. Terribles porque, claro, se enfrentaban a temperaturas de 20 bajo cero. De 20 bajo cero. Entonces Cubby Broccoli llega allí al rodaje y dice, esto es realmente insoportable. Y le dice a Peter Hunt, es que no sabemos cómo vamos a afrontar un rodaje aquí con estas temperaturas tan bajas. Esto es terrible. Esto tenemos que haberlo rodado un poquito más tarde, ya con el deshielo. Pero claro, ya estamos entrando ya en marzo. O sea, el rodaje estaba realizando en marzo. O sea, ya la primavera estaba casi a la vuelta de la esquina. Y cuando llega allí, pues Bárbara Broccoli, su hija, contacta con él y dice, no te preocupes, papá. Intenta organizar una fiesta para todo el equipo, para todo el equipo técnico, para intentar animar un poco el asunto, porque el rodaje estaba siendo muy, muy duro. Y se presentan todos al rodaje, menos George Lazenby. Y dice, ¿dónde está George? Y entonces aparece ya un poco tarde, un poco enfadado, y dice, es que nadie me ha avisado de que había una fiesta aquí. Dice, pero, le dice Cubby Broccoli, pero si es que lo dijimos, estaba puesto en un tablón de anuncios. Dice, pero es que yo, como soy la estrella aquí, necesitaba una invitación especial. A lo que Cubby Broccoli le sentó esto como un tiro. Y le dijo, mira, chaval, por así llamarle, porque tenía 28 años. La estrella, y esto se debe a la inexperiencia de George Lazenby, la estrella lo decidirá, si eres una estrella o si te conviertes en una estrella como Sean Connery, lo decidirá el público y cuando hagas más películas de James Bond, pero no ahora. Tú estás en pleno rodaje. O sea, ahora tú no puedes ir de estrella por la vida. A lo que Bárbara Broccoli dice, quítale hierro al asunto, papá. Date cuenta de que es su primera película. Él es un modelo, no tiene experiencia cinematográfica. No sabe de qué va este mundo. No lo entiende. Por lo tanto, él a lo mejor se pensaba que por ser el protagonista necesitaba algo especial, a lo que Cubby Broccoli luego se disculpó con él. Pero tuvo un pequeño roce ahí con Cubby Broccoli. Pero vamos, eso se quedaría prácticamente en nada, porque Cubby Broccoli era una persona muy... completamente, ¿cómo os diría yo? Pues completamente abierta, nada rencorosa, en absoluto. Pues total, que el rodaje empieza y nos presentamos aquí ya con lo que son los exteriores en Suiza y los interiores en Pinewood, en los estudios ya de Londres, en Pinewood, que son muy deudores, muy parecidos a los que Terence Young había realizado con ese Technicolor maravilloso. Y aquí es cuando ya entramos ya de lleno en lo que es el papel de lo que es la crítica de la película, porque ya sabéis cómo fue escogido George Lazenby. La película tiene una doble vertiente, al igual que la novela, la adaptación que hizo Richard Mayban. Y es que tiene una doble función esta película, como historia de amor, como romance, pero también como una historia pura y dura de James Bond. Es decir, James Bond, después de que intentara coger a Blofeld y no conseguirlo, Bernard Lee le llama a su despacho y le dice que no lo ha conseguido. No ha conseguido realmente atrapar a Blofeld. Por lo tanto, se le va a dar de lado en esta misión. Pero claro, como George Lazenby seguía haciendo el papel de Sean Connery, es decir, de James Bond, dice, llevo ya 2 años detrás de él, no me haga usted esto. O sea, necesito atrapar a este hombre. A lo que James Bond responde que dice, o me deja seguir detrás de Stavros Blofeld, o yo renuncio. A lo que sale al despacho de Moneypenny, que sigue siendo interpretada por Lois Maxwell, y le dice, redáctame por favor una carta ahora mismo a M. Y dile realmente que renuncio como 007, renuncio a mi licencia para matar y lo renuncio a todo. De esto que se va enfadado, y aquí hay unos guiños, se produce una secuencia donde hay unos guiños a lo que son las anteriores películas de James Bond de Sean Connery. Abre una maleta y se encuentra un cuchillo, que era el cuchillo que tenía, como recuerdo,
de Ursula Andress en El Doctor No y una serie de gadgets que había utilizado en las anteriores películas de la sección Q. De esto que llega posteriormente al despacho de Bernard Lee y la petición, que se le había pasado ya al Moneypenny, le dice: petición aceptada, 007. Entonces, claro, George Lazenby aquí pone una expresión como diciendo: ¿no me quiere usted de 007? Pues me voy a dedicar a buscarme otro trabajo. Pero cuando pasa al despacho de Lois Maxwell, dice: pues mira, Moneypenny, me despido de ti. Dice: James, mira lo que he firmado, mira lo que he escrito. Y era un permiso de 2 semanas nada más, o sea, un permiso como de vacaciones. O sea, lo que le había dado Bernard Lee, lo que le había dado M, era ese permiso de vacaciones, y le había dicho: petición aceptada, pero para el permiso de dos semanas de vacaciones única exclusivamente. Es decir, no, vamos, Bernard Lee, decir M, no iba ni por todo el oro del mundo a dejar escapar a su mejor agente 00. Y la interpretación aquí de George Lazenby recuerda mucho a la de Sean Connery. Es decir, con un gesto austero, con un gesto frío, calculador, y se nota que los movimientos no son como los de Connery, pero que son de zancada más grande. Es decir, no son tan sofisticados. Es decir, cómo tuvieron que pulirle que incluso no consiguieron que se moviese como Sean Connery. Pero claro, también le dijo Cavi Broccoli que él creara su propio James Bond. Por lo tanto, él le dio unos aires como más, ¿cómo diré yo? Como más presumidos, más de modelo. Pero claro, le siguen vistiendo impecablemente bien. Y da el pego. Y además se salió con la suya, porque el peinado que lleva George Lazenby en esta película es exactamente el mismo que el que llevaba Sean Connery, a excepción de que Sean Connery era un poquito ya calvo y llevaba peluquín. O sea, Sean Connery, este chico, era modelo y era su pelo. Sean Connery llevaba peluquín. Sean Connery, hay que reconocerlo, pero fue perdiendo mucho pelo. No sé si en la de Doctor No estaría prácticamente calvo, todavía no, pero tuvieron también que aportarle parte de pelo que no era suyo. Todo hay que decirlo, porque Sean Connery luego lo hemos visto ya calvo, un poco ya más mayor, pero cuando ya tenía 30 y largos, cuando empezó a hacer la del Doctor No, ya le empezaba a faltar pelo. Que luego, en títulos posteriores, como en Solo se vio 2 veces o Diamantes para la eternidad, se nota que ya lleva peluque. Y sobre todo en aquella película que era completamente ajena a la saga, que era Nunca digas nunca jamás. Ahí ya se notaba que llevaba peluquín, pero vamos, totalmente. Pues esta doble vertiente, precisamente en estas 2 semanas, pues él se va, pues, digamos como de asueto, tranquilamente, coge su coche, se va a una playa, y en una de las secuencias principales de las primeras de la película, pues se encuentra una mujer en una playa que le adelanta con su coche a toda velocidad, lo deja aparcado y ve James Bond que ella se va y se mete en el mar. Se mete en el mar para intentar suicidarse, lo que él sale corriendo completamente, la coge en brazos, pero vienen 2 matones e intentan pues pegarle una paliza a James Bond. Lo que claro, James Bond, con esta corpulencia nueva que tiene, consigue dejarles caos prácticamente al instante, al rato. Y ella pues aprovecha para coger el coche de James Bond, se sube al suyo y se va. Lo que James Bond se entera posteriormente de que es la condesa Teresa de Vincenzo, llamada Tracy, que es la que sería su futura mujer. Entonces James Bond pues hace una serie de investigaciones, contacta con ella, pero antes, en estas 2 semanas, bueno, mejor dicho, posteriormente, él quiere seguir la investigación de Blofeld, aunque M le ha dicho que no siga con él. Entonces contacta con un señor, precisamente, que es el conde de Vincenzo, que no sabía que aquella chica se llamaba Teresa de Vincenzo. Y contacta con un señor, que es el conde de Vincenzo, que le atrapa en una serie de matones, otra pelea que intenta tenerlo, pero que ya entre todos pueden con él, y le dice: señor Bond, tranquilícese usted, porque yo tengo una misión para usted. Y claro que James Bond dice, bueno, ¿qué misión? Yo estoy de vacaciones, yo soy un agente 00 con licencia para matar, soy un espía, en realidad. O sea, como usted será, porque este señor era uno de los personajes de la alta sociedad inglesa que estaba al tanto de todo.
¿Y qué es lo que usted necesita de mí? Dice, pues quiero que sea el protector de mi hija, y además, sea el protector de mi hija, y además quiero que la enamore y que se case con ella. A lo que James Bond dice, bueno, vamos a ver. Las vidas de un agente 00 pues no es realmente nada para compartir con nadie. O sea, yo me dedico a lo que esto, y esto no puede ser. O sea, esto es completamente imposible. Pero James Bond sabe que este señor, un conde, tiene una cierta información sobre precisamente Stavros Blofeld. Y dice, llegaré a un acuerdo con usted sobre su hija si usted me proporciona una información sobre Blofeld. Dice, sobre Blofeld precisamente. Dice, es que eso es prácticamente imposible. Dice, lo único que le puedo decir, le dice, yo digo, pues entonces no habrá trato con usted. Pero claro, James Bond, como ya había visto a esta chica, aunque se había enamorado de ella, la había visto en la playa, pero no sabía quién era, pues le dice, yo creo que de acuerdo, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar aquí a un pero le puedo decir que Stavros Blofeld se hace llamar ahora el conde Baltasar y que está en Suiza, no le puedo decir más. Bueno, y que tiene además una planta ¿cómo se llama esto? Pues para combatir lo que son las, como diría yo, las alergias o algo así, precisamente. Dice, bueno, pues con eso me basta entonces. Entonces organiza por la fiesta de cumpleaños el conde de Vincenzo en una plaza rodada en Portugal, en donde viene precisamente su hija. Y su hija, cuando llega con el coche, un descapotable rojo, se queda al lado, lo aparca al lado del coche de James Bond y se le queda mirando ese coche. Dice, yo ese coche me suena mucho, que era el coche que había utilizado para subir por la playa hasta el suyo e irse. Y se encuentra con su padre y le dice su padre, hija, quiero presentarte a alguien muy especial. Dice, bueno, a ver, ¿quién me quieres presentar? Y claro, le dice, te presento al señor James Bond, que claro, pues ella se queda completamente patidifusa porque era el personaje que había conocido ya anteriormente y que le había salvado la vida en la playa. Le había salvado la vida en la playa, diciendo aquello de soy Bond, James Bond. Y en donde se produce el chiste, digamos, de la película, en el que James Bond se queda como medio mirando, George Lazenby, como medio mirando a la cámara y dice, al otro no le pasaba esto. Como diciendo a Sean Connery esto, que de repente la chica se le fugase, no, esto no le pasaba, pero bueno, era un poco un toque de humor que le dio el guionista Richard Mayban en ese momento, pues para diferenciarle un poco de Sean Connery. A lo que, bueno, pues a lo que Diana Rigg, a lo que la condesa Teresa de Vincenzo, a la que quiere que la llamen Tracy, le dice, usted no conseguirá, por mucho acuerdo que haya llegado con mi padre, usted no conseguirá, evidentemente, que yo me case con usted, ni mucho menos, porque esto no es amor, es un acuerdo. Entonces, claro, James Bond empieza a darle vueltas a la cabeza y recuerdo lo que le había dicho el conde de Vincenzo, que era una chica que a los 12 años se le había fallecido la madre, que se había casado y que su marido había fallecido y tenía una serie de problemas psiquiátricos. Por eso le había dicho que su hija no necesita a un nuevo marido, necesita un psiquiatra, necesita una persona que la trate. Pero claro, James Bond ya se ha quedado prendado de ella. Ya se ha enamorado. Y Diana Rigg igual. Es decir, que han tenido como un flechazo amor a primera vista, aunque ellos no lo reconozcan. Entonces Diana Rigg sale corriendo y se produce una de las escenas más románticas dentro de lo que es toda la saga de James Bond. Sale corriendo, dice, padre, como me obligues a hacer esto, le dice a su padre, al conde, como me obligues a hacer esto, a casarme con este señor, no me volverás a ver nunca. Total, que sale de la fiesta del padre, que es una especie como de plazoleta, de rodeo, rodada en Setúbal, en Portugal, que hay una especie como de pequeña corrida de toros, algo así, y James Bond la persigue, se queda al lado del coche con ella, y la pone la mano en el hombro y le dice a ella, dice,
No tenemos que tener miedo a nuestros sentimientos. Tracy la da la vuelta y ve que ella está llorando. Y a partir de aquí es cuando empieza una serie de sucesiones de lo que va a ser la primera parte de la película, que es una historia de amor. Es decir, cómo van quedando, cómo se van conociendo, les vemos cómo van intimando, en el sentido de hablar, porque ya están enamorados realmente. Pero a James Bond no se le ha ido de la cabeza que tiene una misión que realizar, no oficial, porque Bernard Lee M le había dicho que no tenía que realizarla, que no siguiera la pista de Blofeld, pero por parte precisamente ¿cómo os diría yo? Por parte del padre de Tracy, del conde de Vincenzo, había estado en contacto con el conde Baltasar, que él sabía en Suiza, que él sabía que era Stavros Blofeld. Y entonces decide viajar a Suiza, pero antes quiere hacerse pasar no por James Bond, evidentemente, tiene que tener una identidad secreta. Y se hace pasar por un, ¿cómo os diría? Por un alto dignatario, mandatario, llamado Sir Hilary, que es una especie como de científico, de historiador, etcétera, de filósofo. Y entonces, pues, se pone unas gafitas, escocés, se pone su falda, no sé qué, y con esa identidad, pues, llega allí a lo que es la estación, precisamente, porque quiere contactar con el conde Baltasar para una serie de reconocimiento científico de lo que está haciendo el conde Baltasar, que es Stavros Blofeld, en realidad. Pero claro, Blofeld no es tonto. Y entonces, cuando llega allí, pues le hace una serie de preguntas a James Bond, a Sir Hilary, al que luego le llaman las chicas que están allí, os comentaré, le llaman Hilly. A Sir Hilary le hace pues una serie de preguntas diciendo, bueno, ¿qué se dedica usted? ¿Dónde ha venido? Tal, esto, lo otro, tal. Bueno, total que, pues, Blofeld parece que ha picado el anzuelo. Entonces, pues Sir Hilary, James Bond, pues le presentan a un grupo de chicas que están allí como una serie de cobayas, pues para curar, supuestamente, pues una serie de alergias que ellas tienen. Una serie de alergias. Pero hay algo muy extraño en el comportamiento de todos ellos y sobre todo de sus etnias. Porque hay una chica que es... Hay chicas que son de color, es decir, afroamericanas o negras. Hay chicas orientales, hay chicas caucásicas, hay chicas morenas, rubias, de todas las clases. Y es algo que a Sir Hilary, a James Bond, no le acaba de convencer todo aquello. Pero son todas muy simpáticas con él. Ellas están como una especie como de nube en toda la película, con una interpretación en la que todas ellas se comportan de una manera excesivamente simpática con este señor, con Sir Hilary. A lo que Sir Hilary pues aprovecha, porque es James Bond, e intenta pues ligar con algunas de ellas y consigue colarse en algunas habitaciones. A lo que esto va a ser pues precisamente la perdición de James Bond, porque aquí es donde Blofeld le va a descubrir definitivamente. Porque además en las habitaciones están decoradas de tal manera que les van con una serie de juegos de luces y con una serie de grabaciones y de imágenes diciendo te encuentras bien, tienes que estar relajada, esto va todo bien, te gusta esto, te gusta lo otro, no te gusta aquello, tienes que comportarte. Es decir, esas chicas están hipnotizadas, a lo que James Bond todo esto coge, pues, digamos, pues el correspondiente mosqueo de que esto no me cuadra, a ver, ¿qué es lo que se está fraguando aquí? Entonces, en sus investigaciones, es atrapado por Blofeld y le dice, ¿qué se cree, señor Bond? Que yo soy tonto, que yo me iba a dejar engañar por usted. Primero, el cebo de las chicas podría ser perfectamente, pues, digamos, el anzuelo para usted atraparle. Porque Blofeld ya le conoce. Y ya conoce las debilidades de James Bond. Y seguramente en una de las habitaciones que estuvieran allí podría haber visto cámaras, grabaciones, no sé qué, no cuánto. Y claro, un dignatario, un alto dignatario, mandatario, un ser inglés, no se comporta directamente con las chicas yendo de habitación en habitación, haciéndolas el amor, evidentemente. Y entonces dice, esa ha sido su predicción, señor Bond. Y además es que el Sir Hilary, los restos de la familia Sir Hilary, no están enterrados donde usted me dijo, sino en otra parte. Así que, señor Bond, deje usted ya de hacerse pasar por este dignatario que no es usted.
y entonces le meten completamente en una zona que no va a ser la habitación que le habían dado inicialmente, y aquí es cuando se inicia la gran secuencia, una de las grandes secuencias de acción, que es cuando James Bond escapa precisamente de lo que es la estancia donde le habían metido, que eran las ruedas del establecimiento, de la base, donde supuestamente era la base donde estaba Blofeld y donde estaba haciendo los experimentos para las alergias. Pero Blofeld le dice, en realidad, señor Bond, todo esto es para crear una serie de bacterias que puedan destruir cereales, animales, incluso, si Naciones Unidas no lo evita, hasta seres humanos. Y claro, James Bond ya dice, ya, aquí es el peligro, ya es real, ya me he enterado de qué va el asunto. Le meten esa sala, que es la sala del teleférico que sube hasta la estación de Blofeld, y claro, a partir de allí intenta escapar. Y se produce una de las mejores secuencias de acción de la saga de James Bond, que es la persecución que tienen junto con otros esquiadores, es decir, secuaces de Blofeld, y el que llega hasta el pueblecito que hay bajo la estación que tiene Blofeld. En una secuencia de acción realmente fantástica. Hay tomas donde se ve claramente que el esquiador, o sea, los esquís, él pues él está detrás de él, está enfocado con un primer plano, pero está con una pantalla detrás que se está moviendo. Pero hay otras muchas de que él precisamente no es el que está esquiando, sino que es un doble. Pero es que Peter Hunt, el director, contrató a los mejores esquiadores en ese momento del mundo para filmar precisamente esa secuencia. Y otras tantas que veríamos de acción a lo largo del resto de la película. Es decir, que en secuencias de acción, 007 al servicio secreto de su majestad, es una película que en secuencias de acción no tiene absolutamente nada que ver con lo que habíamos visto. Son mucho más realistas porque George Lazenby le puso mucho más coraje a todo ello. Su interpretación en algunos momentos llega a ser notable y en otras no tanto. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que él no tenía digamos, una experiencia cinematográfica. Tuvieron que repetir bastantes tomas en lo que se refiere a los interiores, sobre todo luego en los estudios Pinewood. No tenía experiencia cinematográfica. Fue doblado en las secuencias de acción junto con los esquíes, pero no en las de peleas. Y luego tenemos otra secuencia en donde él escapa ya, llega al pueblo, y qué casualidad se encuentra con Tracy, es decir, con la Teresa Condesa Vincenzo, con su novia, y con su novia escapan con su coche. A todo esto los secuaces de Blofeld le siguen persiguiendo y se meten dentro de un establo, allí los dos. Y claro, pues cuando ya están solos, se han echado de menos. Y es James Bond el que le pide matrimonio a Teresa, a Tracy. Y esto es pues una fecha muy importante dentro de la saga de James Bond, ya que es el 21 de marzo de 1969, cuando James Bond por primera vez en 6 películas le pide matrimonio a una de las chicas con las que he intimado. Algo completamente distinto a lo que habíamos visto. Es decir, si en las películas de Connery lo que habíamos visto es que trata a las mujeres pues como meros objetos sexuales, aquí la trata de una manera romántica. Pero claro, la acción no ha terminado. Es decir, siguen queriendo huir de establos Blofeld, de sus secuaces, y se producen otra serie de secuencias de acción, también con esquís, en donde Diana Rigg fue doblada. También, pero hay secuencias donde se la ve en un primer plano a Diana Rigg con el fondo, moviéndose, como con George Lazenby, pero Diana Rigg iba, ¿cómo os diría yo? Con las piernas, Diana Rigg iba con las piernas, iba de rodillas, esquiando de rodillas, pero claro, de una manera muy controlada. O sea, son trucos, evidentemente, de cámara que se van produciendo. Y además que después de todas estas grandes secuencias de acción, Peter Hunt incluso rodar una luz real que está filmada y que está en la película. O sea, que no podían ser las secuencias de acción más impresionantes. También una persecución de coches que tienen dentro de un recinto cuando les están persiguiendo los secuaces de Blofeld en el pueblecito, en el que Diana Rigg no quiso ser doblada, él ya quiso conducir el coche, con unos resultados realmente espectaculares, que también hace una secuencia de acción fantástica. Es decir que dentro de esta película tenemos un guión
que tiene ya dos vertientes. Es decir, no es la típica película de James Bond como Goldfinger, que fue la película que estableció la estructura narrativa clásica de las de James Bond, que era una secuencia de acción, sección Q, y de ahí, digamos, desde la misión con la sección Q a la aventura. Sino que tenemos dos películas distintas en una sola. Una historia de amor, que es la de James Bond, y la de la Teresa Condesa de Vincenzo, que es Tracy, y por otra parte, pues, la típica película de James Bond en la que intenta atrapar a Blofeld. También hay una lucha con Stavros Blofeld en uno de los... es que no me acuerdo cómo se llamaba el deporte. De esquí, precisamente, que es el que van metidos como en un esquife, un pequeño esquife, y van por una especie como de carretera de hielo. Es que no me acuerdo cómo se llama, no soy experto en los deportes de invierno. Y se estaba derritiendo entonces en ese momento. Claro, ahí Blofeld pues empieza a forcejear con James Bond, pero Blofeld se queda pues prácticamente colgado de un árbol en uno de los momentos, sufriendo un aparatosísimo accidente, que luego le deja una serie de secuelas que veríamos en películas posteriores, pero ya de Roger Moore. Es decir, que Blofeld no es la última aparición de este personaje, aunque ya no estaría interpretado por Telly Savalas. Todo esto, pues claro, pues no logra por enésima vez atrapar a Blofeld, pero claro, después de toda la gran aventura que ha tenido en Suiza, de la intentona haciéndose pasar por Sir Hilary, de descubrir todo aquello y de hacer reventar todo lo que es el complejo para que ese virus o bacteria no se extienda por el mundo y que provoque una gran pandemia que acabe con los seres humanos, con los cereales, con los animales, como había dicho Blofeld. Después de haber evitado todo eso, James Bond quiere renunciar a ser el 00. En el fondo quiere renunciar a ser 00 y se casa con Teresa, con la condesa de Vincenzo, en una hacienda en Setúbal, precisamente en Portugal, donde había tenido al principio de la película todo lo que es el cumpleaños del padre. Pero aquí es donde vivimos momentos realmente tristes y trágicos, porque en el momento en el que James Bond se casa, Lois Maxwell, Moneypenny, llora desconsoladamente, porque era su amor, su amor platónico, aunque siempre le daba un poco de calabazas en todas las películas, porque ella sabía que trataba a las mujeres pues de una manera más misógina, pero ella en el fondo estaba enamorada de él. Y claro, cuando le lanza las flores, porque es una secuencia llena de flores, todo, la verdad es que en dirección artística la película es impresionante. Ahora ya hablaremos un poquito de ello. Lois Maxwell llora desconsoladamente, porque su amor se ha ido. Y entonces él coge su coche, que ese es el error que tiene precisamente, él coge su coche y se van, entiende que se van de luna de miel. Peter Hunt, el director, lo que quería en ese momento era que cortar directamente ahí la película, es decir, suponiendo que James Bond se iba de luna de miel, y poner él directamente el cartel de Diamantes Are Forever, que iba a ser la próxima película de James Bond, protagonizada por Lazenby. Pero James Bond, pues, tiene la gran mala suerte, cuando va en su coche oficial de 007, he ahí el gran error que tuvo precisamente. Todo engalanado de flores, porque se acaban de casar, y de repente se quedan parados ellos dos, mirando el paisaje, y aparece un coche de algunos secuaces de Blofeld que habían, ¿cómo os diría yo?, habían sobrevivido. Entre ellos una señora de la que no se ha hablado, que era una señora alemana con un acento alemán, que era la que tenía las chicas allí, todas las chicas allí puestas, que además las chicas pues tenían una función de que estaban hipnotizadas realmente, porque James Bond se entera, una de las secuencias se entera de que están todas hipnotizadas y que todas tienen ellas una especie como de cajita que se van a ir, porque luego vendrán otras tantas para difundir el virus y la bacteria por todo el mundo. En una cajita con una serie como de frasquitos de colonia, pero también con un intercomunicador que al estar hipnotizadas les decían qué es lo que tenían que hacer, cuándo lo tenían de hacer y cómo tenían que distribuir ese virus por el mundo. Pues cuando pasan estos secuaces por ahí, ametrallan todo el coche de James Bond con tan mala suerte de que Teresa está dentro y le alcanzan las balas.
Se rodaron de esa secuencia dos o tres tomas. Perdón, miento, 2 tomas. Una en la que George Lazenby lloraba directamente, en el que Peter Hunt dijo, este hombre será un gran James Bond, un gran James Bond. Y otra en la que no llora tanto. Porque claro, Cavi Broccoli dice, es que James Bond tiene que ser más frío, más calculador, no puede llorar tanto. Incluso no puede llorar, que no se le escape prácticamente ninguna lágrima. Y se decantaron por la segunda, es decir, por la que no llora. Y eso que George Lazenby se había esforzado como actor, ya había ganado, ya había tenido experiencia dentro del rodaje del film, había ganado experiencia y por lo tanto le había salido muy bien la secuencia. Y claro, cuando les pegan los disparos a Tracy y ella fallece, pues él se queda cogiendo su mano con el anillo, se queda mirándolo y prácticamente es que no puede casi ni articular palabra. Dice, ya eres libre para siempre, Tracy, pero yo creo que siempre estarás junto a mí, algo así, algo parecido le dice. Pero James Bond se queda consternado, se queda... Realmente es un golpe de efecto terrible para él, un golpe de efecto que en las demás películas, además, esa secuencia tuvo tal calado dentro de la saga de James Bond, que en muchas de las películas posteriores que se hicieron, de Roger Moore, de Timothy Dalton, incluso con Daniel Craig, hay guiños a ella. Os la cuento. En una de las películas protagonizadas por Roger Moore, ya James Bond, le lleva a un cementerio flores con una lápida que pone Teresa Bond. Es decir, que continúa la historia del personaje de George Lazenby de James Bond, que aunque haya cambiado de actor, nunca olvidará a su mujer. En una escena de Licencia para matar, ya con Timothy Dalton, cuando Felix Leiter se casa, le dice la mujer de Felix Leiter, oye James, ¿y tú por qué nunca te has casado? A lo que James Bond, Timothy Dalton, entonces se queda quieto y parado y dice, no quiero hablar de ese tema. Es más, no quiero que me preguntes sobre ese tema. Él coge el coche y se va ya de la fiesta de la boda de Felix Leiter, de su compañero. Y le dice la mujer de Felix Leiter, ¿por qué ha reaccionado de esta manera? Y dice, es que estuvo casado hace muchos años, pero su mujer murió en unas terribles circunstancias. En GoldenEye, ya con Pierce Brosnan, la chica protagonista le pregunta a Pierce Brosnan, ¿y cómo es que un hombre como tú no se ha casado, no se ha formado una familia? Eres un hombre excelente. A lo que Pierce Brosnan, su gesto le cambia, se levanta bruscamente y dice, es que no quiero hablar de ese tema, por favor. No me hables de eso, no me hables de esto. Yo soy un hombre que tengo que ser solitario, un agente 00 tiene que estar solo. Es decir, incluso en los años ya 90, seguía la estela del personaje de James Bond, protagonizado por George Lazenby. Incluso en Casino Royale tenemos también una doble vertiente, porque en Casino Royale Daniel Craig renuncia a ser 00 para estar con Eva Green. Pero ocurre lo mismo que en Al Servicio Secreto de Su Majestad. Cuando Eva Green muere, vuelve otra vez a ser agente 00. Aquí ocurre exactamente lo mismo, es decir, que esa secuencia del final de Casino Royale es una copia de Al Servicio Secreto de Su Majestad. Él vuelve a ser al ser el agente 00, pero claro, ya no será el mismo, evidentemente. Porque el amor de su vida ha sido asesinado. Argumentalmente ya os digo que es la película más compleja y más completa de las películas de James Bond, porque vemos una vertiente que no habíamos visto hasta ahora. Y extraordinariamente, dentro de la personalidad de James Bond, enfocado desde su punto de vista, extraordinariamente bien plasmada. Aparte de tener secuencias de acción fabulosas, las mejores, ya os digo, porque había tenido un equipo técnico, Peter Hunt, realmente extraordinario. Era el equipo técnico de las anteriores, pero potenciado porque algunas personas venían del rodaje de Chitty Chitty Bang Bang, que también tiene unas secuencias de acción magníficas. Es decir, le había salido una película redonda, una película absolutamente redonda. La crítica se comportó muy bien con ella, la pusieron fantástica, rompió varios récords, pero a la larga no dio los beneficios que ellos esperaban por un acontecimiento importante. Y es que George Lazenby empezó a recibir, después de la película, una serie de ataques de la prensa sensacionalista británica realmente brutales. Usted no es James Bond, le comparaban constantemente con Sean Connery,
usted nunca será un actor, usted nunca será no sé qué. Es decir, era una persona que no era bien recibida por el público en Inglaterra, la patria de James Bond. No puede ser que un australiano represente a un agente 00 británico. Incluso hubo un artículo que decía, es que el aliento de los australianos huele a ajo, así que Diana Rigg tiene que estar realmente horrible en todo esto. A lo que Diana Rigg salió principalmente y se enfrentó con la prensa, esta sensacionalista, enfocando todo ello en la protección de George Lazenby. Dice, dejadle en paz porque ya está bien de esto. Tuvo hasta una serie de pleitos. Pero he aquí que Sean Connery un día llamó a Cubby Broccoli y le dijo, no estás protegiendo a tu nuevo James Bond. No le estás protegiendo. Cubby Broccoli, claro, tampoco quería problemas con la prensa sensacionalista. Porque claro, él era el dueño de la franquicia y la prensa sensacionalista podía volcarse completamente en él y cargarse la franquicia si así se lo proponen. O sea, porque los periodistas, todo, intereses creados. Estás en contra de nosotros, nosotros te hemos difundido también tus anteriores películas, pero no soportamos que un agente, que un personaje, así le llamaban, un personaje australiano, interprete a un espía británico. Claro, George Lazenby, como no tenía experiencia en todo esto, todos estos ataques no le gustaron. Un día llamó a Cubby Broccoli y le dijo, mira Cubby, estoy hablando con mi manager y no voy a ser el próximo James Bond. A lo que Cubby Broccoli dijo, pero por favor, piénsatelo, que estamos muy contentos contigo, que la película ha recaudado un poco menos de los demás, pero es muy buena, nos ha salido un producto excelente, y ahora es cuando estás cogiendo experiencia. La secuencia última con Teresa, el amor de Teresa nos ha revelado de que puedes ser un gran James Bond. Dice, pero es que los ataques que estoy recibiendo son excesivos. O sea, ataques de la prensa sensacionalista, de la prensa amarilla, constantemente las entrevistas que realizaban le comparaban con Sean Connery, él constantemente decían que no le quisieran comparar, que por favor no lo hicieran. Es decir, él no estaba acostumbrado a todo aquello. Él era un modelo que hizo una película que le salió bien, tuvo la suerte de interpretarlo medianamente, en unas secuencias mejor, otras peor, pero de una media, en líneas generales, de una manera bastante más que correcta, pero no estaba preparado para todo el mundillo, las críticas que vendría después, no críticas en contra de la película, porque los críticos fueron muy favorables a ella, sino de la prensa sensacionalista, de la prensa amarilla, la famosa prensa amarilla y especuladora y totalmente manipuladora de Inglaterra. No pudo soportar tanta presión y renunció. A lo que Sean Connery le llamó a Cubby Broccoli y le dijo, mira, Cubby, por no haber protegido a tu nuevo James Bond, nuestra amistad creo que se va a deteriorar un poco. Porque yo te conocí como un hombre valiente ante todo esto. Yo te vi levantar un proyecto como el Doctor No tan difícil y crear toda una saga. ¿Te vas a milanar ahora todo por esto? A lo que Cubby Broccoli dijo, es que claro, Sean entiende que yo... Dice, mira, por favor Sean, vuelve con nosotros. Y dijo Sean Connery, vale, voy a volver a hacer de James Bond. Pero Sean Connery se la tenía jugada a Cubby Broccoli, porque en Diamantes para la Eternidad, Sean Connery realiza la peor interpretación de James Bond de toda la saga. La peor. Y lo hizo intencionadamente. Intencionadamente, precisamente porque no había tratado bien a George Lazenby. Es decir, yo te creía que tú ibas a ser más valiente, ibas a sacar un poco la cara por tu nuevo George, por tu nuevo James Bond, y no lo has hecho. Y vamos, en Diamantes para la Eternidad está peor que nunca, lleva el peluquín fatalmente colocado, su interpretación es muy dejada, no le vemos con tanto entusiasmo como en Goldfinger, como en Operación Trueno, y esa fue la última vez que evidentemente ya Sean Connery hizo de James Bond. Pero lo hizo como despecho de cómo Cubby Broccoli había tratado a George Lazenby y cómo no le había protegido. George Lazenby, yo pues luego le perdí la pista, desconozco si hubiese hecho alguna otra película, no lo sé, de secundario, no me he informado, sinceramente, pero fue una auténtica pena y una auténtica lástima, porque pudieran haberle protegido, pero entre la prensa sensacionalista, la presión de los medios de comunicación, las entrevistas, se cargaron directamente a James Bond. Es decir, él renunció
Es decir, Cavi Broccoli no le despidió, fue él quien renunció. Fue el quien renunció. Dice, no te preocupes, que esto es normal en este mundillo. Dice, sí, pero es que en este no es mi mundo, Cavi. Yo vengo del mundo he sido un vendedor de coches, he sido modelo, pero yo lo que no estoy acostumbrado es a que constantemente esté día sí día también con ataques constantes a mi vida privada, a mi vida, donde voy, las entrevistas que concedo que me estén insultando de una manera soterrada. Yo esto no lo puedo soportar durante un montón de películas, porque si ya he hecho una, imagínate si hago 4 o 5, como Connery. A lo que Cavi Broccoli, pues evidentemente, y Peter Hunt se dieron un disgusto muy grande y pasaron a preparar Diamantes para la eternidad ya con un Sean Connery, pero completamente ya asqueado completamente de la saga. Es una saga que también ha tenido altibajos. Técnicamente os puedo decir que esta película es un auténtico prodigio de film. Es un prodigio porque la manera que tiene filmar y de aprovechar Peter Hunt el formato panorámico es realmente impresionante. El director de fotografía es el mismo que Chitty Chitty Bang Bang, con unas secuencias en donde los planos abiertos, la variedad cromática del Technicolor es realmente fantástica y fabulosa. Le encanta a Peter Hunt rodar los paisajes abiertos. Filmó con una segunda unidad unas escenas de acción que, atención, fueron rodadas por John Glenn, que además sería posteriormente el director de las películas de James Bond protagonizadas por Roger Moore. Es decir, que todos los directores que ha tenido la saga de James Bond, hasta aproximadamente la etapa de Pierce Brosnan, habían sido de la casa de la Eon Production. Terence Young, Peter Hunt, John Glenn. John Glenn entonces era el director de segunda unidad, era el director de las secuencias de acción, de esas secuencias de acción tan fabulosas que vimos en esta película y que luego veríamos en Licencia para Matar, en las películas, por ejemplo, como en Moonraker, como casi todas las películas de Roger Moore, muchas de ellas fueron dirigidas por John Glenn. Pero es que John Glenn también pertenecía al equipo técnico de la Eon Productions. La película luego también tiene una banda sonora, una de las bandas sonoras orquestales. Aquí no hay canción inicial, una banda sonora orquestal fabulosa, muy buena, que es un compendio de todos los temas, casi todos los temas de las películas anteriores de James Bond. Es más, los títulos de crédito del principio de la película, vemos cómo van pasando en una copa con la bandera británica, pues todas las amantes que ha tenido James Bond al principio de la película, al principio de la etapa de Connery. Vemos a Honor Blackman en Goldfinger, vemos a Ursula Andress en el Doctor No, vemos a Gert Frobe, también uno de los villanos, que es el que hace el del propio Goldfinger, vemos al Doctor No, precisamente. Es decir, un compendio de lo que había sido la etapa de Sean Connery, pero como dejándola atrás, poniendo protagonista George Lazenby. La película, la verdad es que audiovisualmente es un auténtico prodigio. Cómo se empleó el Technicolor en esta película. La secuencia, por ejemplo, de la boda, que Peter Hunt quería todo lleno de flores, todo engalanado de una manera espectacular. Se ve con una variedad cromática extraordinaria. El uso del Technicolor, muy deudor de las películas de Terence Young, sobre todo de la del Doctor No, es muy deudora en lo que se refiere, por ejemplo, al uso que tiene de la cámara y de enfocar los estudios. Siempre de una manera grandiosa, pero aquí, como tenía un presupuesto más grande, vemos unos decorados mucho más amplios. El casino al principio de la película, donde una de las veces que se ve con la Teresa de Vincenzo, el casino es lujosísimo, lleno de detalles visuales, con unos tonos, con unos contrastes fabulosos. O sea, era una película técnicamente una joyita. O sea, era una perita en dulce. 007 al servicio secreto de su majestad es, argumentalmente, por su doble vertiente, por el carisma que le dio Diana Rigg, por la interpretación de Telly Savalas, y hay un nuevo James Bond más realista, en el sentido de un poco más bruto, más como Ian Fleming lo quiso, que esa brutalidad luego la hemos visto en Daniel Craig, en las películas de Daniel Craig, acompañado de un equipo técnico de primerísima categoría y de las mejores secuencias de acción de la saga de James Bond hasta el momento, realizadas por John Glenn, que luego fue el director de otras tantas de la etapa de Roger Moore, consiguen uno de los mejores títulos sin duda de la saga de James Bond. 007 al servicio secreto de su majestad es una auténtica delicia de película que no os podéis perder. Sinceramente, para mí es una de las mejores de la franquicia. Es una película que
como no sigue la estructura narrativa clásica y básica de las películas de James Bond, a algunos les gusta y a otros no tanto. Es una película que provoca odios o provoca admiración. En mi caso provoca admiración, porque es un espectáculo audiovisual magnífico, independientemente de que Sean Connery estuviese o no, da igual. Y como dijo Peter Hunt, el director, dije, es que James Bond es James Bond, interpretado por Pierce Brosnan, por Timothy Dalton, por George Lazenby, por Sean Connery o por el actor que sea, pero es James Bond. Y en eso es lo que no tenemos que fijarnos. Que sea James Bond, que sea una película de James Bond. Y a la típica película de James Bond se le añadió un componente romántico que no habíamos visto, que acaba en boda. Un componente romántico que enriquece y además completa y complementa al personaje de James Bond, una nueva vertiente. Lo que ocurre es que, claro, el público no reaccionó tanto, no por la película, no por la calidad de la película, porque yo creo que es de las mejores, si no casi la mejor hasta entonces que se había hecho, sino que precisamente no les gustó George Lazenby por ser australianos. Es que los ingleses para eso son muy suyos, muy suyos. Entonces dices, ¿cómo se comportó la prensa con George Lazenby que le provocó incluso que renunciara a seguir siendo James Bond? Él se tuvo que ir porque no soportaba tanta presión. Pero yo creo que George Lazenby podría haber seguido perfectamente otros 6 o 7 años, y entonces a lo mejor la historia de la saga de James Bond hubiera cambiado. A lo mejor incluso ni Roger Moore podría haberla protagonizado posteriormente. Todo hubiera sido muy distinto si la prensa, o sea, fijaos el poder de la prensa sensacionalista en Inglaterra. Y claro, George Lazenby, hombre, eso ocurre con Sean Connery, ocurre con Roger Moore, que ya tenían experiencia en ese mundillo, y ellos le hubiera dado igual. O sea, igual que pasó con Pierce Brosnan, con Timothy Dalton, que ellos, muchos de ellos, pues también recibieron algunas malas críticas, pero a ellos les resbaló. Pero claro, ellos eran actores, sabían en el mundo en el que estaban metidos. Pero George Lazenby no. Él era modelo, era mucho más joven, era un chico joven de 28 años, y todo eso yo creo que le vino grande. Y no fue despedido, como dicen. No, es que le echaron. No, se fue él. Su manager contactó con Caballero y dijo, no sigue. Una auténtica lástima porque George Lazenby protagoniza uno de los mejores, para mí está en el top 4, de las películas de James Bond. 007, El servicio secreto de su majestad. Una sobresaliente película que roza la obra maestra. Para mí, fantástica desde cualquier punto de vista. Atención al espectáculo audiovisual que es esta película, con un Technicolor exquisito, la fotografía y una de Diana Rigg realmente extraordinaria, excelente. Y un James Bond, digamos, más bruto, como Ian Fleming lo puso, pero también distinto. Y oye, un cambio de aires de vez en cuando no viene mal. Espero que no os la perdáis, que le echéis un vistazo y que os haya gustado el vídeo. Hasta la próxima y hasta mañana.